barrios hay uno o dos. Y estos mercadillos se montan una o dos veces por semana en cada barrio. ¿Cómo es la moda así? ¿Es como España o es diferente? No, es diferente. Nosotros tenemos una moda pues más adaptada a nuestro clima, una moda más práctica y por supuesto pues por causa del clima pues creo que mucho menos elegante que las españolas y principalmente de las valencianas que se arreglan bastante. Mira, ahí tenemos las castañas de casu, que son muy típicas de Brasil. ¿Ya conocéis? ¿Gambes y gambes? Y gambas, sí. ¿Pero que están secas o cómo? Sí, están secas. Normalmente son gambas que te las puedes comer así o las puedes poner en sopa, en fin, donde quieras dar un saborcito de marisco. ¿Pero hay que se menchen como a pipes? Sí. Brigada. ¿Hay finas? Sí. ¿Tal cual? Sí. No, espera, tal cual no. Te está diciendo que apretes, que la parte blanca se te pondrá toda en la boca. ¿Hay finas? Sí, apriétalo, Eso, ahí. ¿Qué te digo? Bueno, aquí lo que me están diciendo es como que se creen que voy a salir en un programa de televisión y es verdad, las personas me están diciendo que me peine y que me arregle para que salga guapa. Como veis, somos un pueblo pues muy alegres, muy contentos y que siempre hemos recibido a todas las personas muy bien. Y es por eso que los extranjeros creo que nos quedamos aquí, también es por eso. Balanceamos pelo mundo. Aquí estamos ahora en el Museo del Ipiranga y estos jardines que veis fueron inspirados en los jardines de Versalles. Esta residencia era la residencia de verano de la princesa Isabel, regente en un determinado momento de la historia de Brasil. Ella veraneaba aquí y esta princesa Isabel tuvo mucho destaque en Brasil y en la historia como un todo porque firmó el Tratado de Vientre Libre, que no es ni más ni menos que la libertación de todos los esclavos de Brasil. Con toda fama, con toda brama. Bueno, pues esta es la tienda donde acostumbro a comprarme algunas cosas. Me gusta mucho porque, como veis, soy un poquito aventajada y no es todo lo que me sienta bien. Hola, Ana. Hola. ¿Todo bien? Pues sí, aquí. Esta es Ana, es la chica que me atiende siempre, es la que tiene paciencia. Este me está bien, ¿verdad? Ya. Más brasileña imposible. Tiene más cara de Valencia, ¿verdad? Así, en blanco y negro. Que yo veo que del Castelló al vinegre. Que yo gusta, que a mí me parece que a vosotras os gusta mucho vestiros en blanco y negro. Brasil, Valencia. Brasil, Valencia. Pues las dos. Mari Carmen, que se sapiga que hacia Sao Paulo también hay port, ¿no? Sí. Este es el puerto de Santos, es el puerto, diría yo, el más importante de la América Latina. Y aquí es donde desembarcaron todos los emigrantes con destino a San Pablo. Es un país que se vive bien, que a mí me gusta bastante, que me encuentro completamente adaptada a él y como una valenciana que vive en Brasil, pues completamente dividida. En un pedazo del corazón tengo Brasil y en el otro pedazo del corazón tengo España y Valencia. Mari Carmen, gracias per tot y que disfrutes de Isecor, Brasiler y Valencia. Pues nada, muchas gracias a vosotros, un beso muy grande a todos los valencianos y en especial un beso muy grande a mi amiga Pepa Juan y decirle que la quiero muchísimo. Amo Valencia, hasta luego. Adeu. Però Mari Carmen no és l'única nostàlgica després de tants anys fora de la seva terra. Blanca continua pensant que Alacant és la millor terreta del món. Hola, Blanca. Hola, María, día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué
tal? ¿Estás preparada ya para andar a la academia? Escucha, mira, ya estoy con la ropa adecuada. Molt bé. Entrar, por favor. Aquí Francisco, que es de Valencia. Hola, Francisco. Aquí es una amiga mía, la llaman de Piti, se llama Encarna. Es esta la nieta, que es ya una modelo. Descendent de valencians, també. También. Nieta del Valencia. I quedeu tots els valencians així, normalment? Sí, a veces nos vemos aquí bastantes valencianos. Valencians en Sao Paulo. Valencianos de San Paulo, eso mismo. Sentaros. Moltes gràcies. Porteu molt de temps així ja, a Sao Paulo. Jo estic aquí a 54 anys. Vaig sortir de València, tenia 9 anys. De València capital. Capital. Hem tornat moltes vegades perquè la meva mare encara està allà a València. La meva germana viu a València també. He preparado un café para vosotros, para que toméis un cafecito. San Paulo es una grande capital, no solamente como industrial, porque hay muchos negocios, mas San Paulo es la mayor capital gastronómica del mundo. No ¿sí? Del mundo, porque aquí encuentras comidas de todos los países. Aquí encuentras un judío con un palestino, con un libanés tomando café en la Santa Pan, que es la cosa más difícil, ¿no? Es un veneno que entra a las venas, San Paulo. Bueno, i Alacant, què? Alacant també... Alacant es la mejor terra del mundo. Con sus hogueras, con su fiesta. Yo tengo mi familia en Alicante, en Alcoy. Cada 2 años, 3 años yo voy allí porque me gusta mi patria. Aquí soy española. Cuando voy a España soy brasilera, pero sobre todo alicantina. Mira, te voy a enseñar un álbum de fotografías desde que soy pequeñita. El libro de familia, me casé en Alicante, es mi marido. En quina església te casares? En la iglesia de San José de Carolinas Altas. Mira, esto es antes de la guerra civil. Esta de aquí, con la cabecita baja, era yo. Bailando la jota valenciana, que pertenecía al grupo de coros y danzas. La valenciana, ya Vicente, le cara novia, ya Vicente, malhumorada. Y sa mare le preguntaba, calabaza, ¿te abandonat? Todas estas fotografías en la playa de Guardamar del Segura, que hoy en día es turística y en aquel tiempo era medio salvaje, ¿no? Y entonces estábamos, mi papá y yo, en Valencia, y estábamos hablando en la puerta del Café Balanzá, hablando con José Balanzá. Ahí pasó mi marido, que era amigo también de Balanzá, y nos cumplimentó, y nos saludó. Sí. Y entonces este señor nos presentó al que fue mi marido después, ¿no? ¿Y ya te enamorares a primera vista? No, él era un conquistador, y a mí me fue muy antipático. No lo soporté. Insistía. Ahí empezamos a enamorar, a festejar. Diferente de como yo era a como soy hoy en día, lógicamente. 54 años que va a hacer que estoy aquí en Brasil. Bueno, aquí hemos tomado ahora un café. Esta es mi sala donde recibo mis visitas a comer una buena paella. Yo tuve una época cuando me separé de mi marido que los rendimientos quedaron cogidos por los jueces, no había rendimientos y yo me tenía que valer para dar de comer y criar a mis hijos.